Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos. Que veía cuando estudiaba el campo de la psicología, yo le decía: Señor, gracias por lo que has entregado a tu iglesia. Porque mientras la gente está desesperado porque no sabe qué hacer, nosotros, tus hijos, sabemos que primero de ir a acudir a un psicólogo o a un psiquiatra o a un médico, primero vamos ¿dónde? Primero, ¿dónde va usted? Primero vamos al Señor y descansamos en Él. No porque desconozcamos la disciplina de la psicología o del psiquiatra o del médico, sí, reconocemos la importancia de ellos, pero nuestra confianza no descansa en los hombres. Y esto no es solamente para los cristianos.
O sea, nosotros los cristianos descansamos en Dios y cuando toca ir al médico, voy al médico, pero mi confianza no está en el médico. Es más, y con disculpa de los médicos, cuando yo voy al médico voy con grandes preocupaciones. Yo no sé usted, ¿sí? Yo no sé usted. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí, vuelvo a decir, no todos los médicos, porque hay médicos muy honestos, pero uno se encuentra, o sea, hoy en día lo general es que nos preocupa, ¿sí? Nos preocupa, ¿sí? Esta semana estuve en un examen y entonces alguien iba a sacar sangre para hacer una muestra y le veía y yo decía, ¿qué le pasa, verdad? A algunas personas que uno no sabe si están buscando la vena o hueso, ¿sí? Sí, se queda uno como asustado, ¿sí? Y entran una aguja y entonces parece que estuvieran adivinando, ¿sí? Por aquí no, por aquí no, por aquí no, ¿sí? Y cuando la persona estaba haciendo esto, pues con la paciencia que el Señor nos da, le dije, mire, ¿por qué no ensaya mejor con el otro brazo? Porque ya sé como que no da para más, ¿no? ¿Sí? La persona no fue capaz de buscar la vena y buscó a otra persona, ¿sí? Llegó otra persona que era más capacitada y entonces ahí intentó también hasta que logró sacar un poquito de sangre. Estamos diciendo, nuestra confianza está en Dios. En Dios. Cuando yo voy a alguien, yo voy no porque esté confiando en él, sino porque sé que Dios le ha dado unas capacidades y esas capacidades van, ¿verdad?, a ayudarnos a avanzar en un proceso. Pero nuestra confianza está en ¿quién? Está en Dios, en el Dios Todopoderoso. Entonces, estoy insistiendo en esto para ubicarnos en esa perspectiva de lo que llamamos hermenéutica, que es la posibilidad de comprender cada vez más y más, ¿verdad?, lo que es el mensaje de Dios. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos mencionado que para los hebreos era muy claro. La palabra de Dios debía de entenderse así como se leía la norma y la persona debería de obedecerla. O sea, cada miembro del pueblo de Israel debía de hacer eso, leía la norma y debía de obedecerla. Ahí no era cuestión de si quiero o no quiero, no, simplemente debes de obedecerla. Si no, lógicamente no quieres estar acá y vendrían las sanciones pertinentes, los castigos pertinentes. Para el caso del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana actual, entonces primero no es lee, sino primeramente es disfruta de la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón y luego empieza un proceso de vida en tu comunión con Dios. Esto es muy semejante a lo que pasó con los primeros profetas, el caso de Abraham. ¿Dónde leyó Abraham que se debía seguir a Dios? ¿Dónde lo leyó? No habían textos. No habían textos. Y dice la palabra de Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, la fe es creer en Dios, ¿sí? Y creo en Él porque sé que hay un Dios todopoderoso. Y luego entonces cuando entiendo quién es Él en mi vida, entonces puedo escuchar las historias de lo que ha pasado, puedo ver los registros bíblicos, puedo ver los registros históricos, puedo entrar en esa dinámica de la gramática, ¿sí?, o de la hermenéutica ya profunda que fueron avanzando en tiempos más adelante, donde bueno, hay que estudiar el hebreo, el griego, hasta parte del arameo, hay que estudiar métodos de interpretación, etcétera, y bueno, se fueron hasta esos campos. Pero el ideal de Dios es que el sujeto primero se acerque a Él con todo su corazón y luego entonces disfrute su palabra, no lo que pasaba después de la ley de Moisés, porque cuando se conforma el pueblo de Israel entonces empieza a institucionalizar las leyes, las normas, ¿sí? Sigue diciendo allí Juan capítulo 1 verso número 5, lo mencionamos y seguimos, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Otra vez, mire bien el texto aquí, ¿verdad? Ahí en su Biblia. Juan no llega con un documento. Juan no está llegando con un documento. Es más, por algunas razones Juan estaba apartado de los fariseos, los saduceos y todo lo que tenía que ver por allá con el templo. O sea, como que se ve una distancia, ¿sí? Mientras Juan está predicando vida, los sacerdotes, los escribas y los fariseos están predicando otro asunto. Están predicando normas, leyes.
y ellos fuera de lo que era amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso Juan entonces está predicando es el evangelio que Cristo Jesús viene. No es un escrito, es vida lo que se está dando en ese momento. Verso 8. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Es la condición de vida. Sí. Déjenme decirle que algo tan elemental, porque hay algunos que dicen que es imposible uno poder creer en Dios. ¿Sí? ¿Cómo comprueba usted que existe Dios? ¿Sí? Y yo le dije, es más fácil comprobar la existencia de Dios que comprobar la existencia suya. Es más fácil comprobar la existencia de Dios que la existencia del sujeto que está cerca de nosotros. Y ese es un asunto en lo que entran los científicos ahora con la física cuántica, con una cantidad de elementos que se descubren sobre lo que es la materia y lo complejo que es la materia, ¿sí? Lo que es y lo que no es. ¿Sí? Se da uno paseo por los pensadores y filósofos y uno percibe, ¿verdad?, el hecho de que ellos están súper preocupados por el sujeto, por el ser humano. Tanto que hoy en día, esos famosos pensadores de la academia secular, o sea, ni siquiera le dan el valor al cuerpo. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, es más fácil comprobar la existencia de Dios que la existencia de un sujeto. ¿Sí? Y por eso hubo un tipo allá que fue cristiano, tuvo decepciones en su vida espiritual y entonces empezó a escribir asuntos en contra, ¿verdad?, de la fe. Y fue un enemigo de la fe. Algunas cosas ciertas, pero muchas de ellas no. Y es famoso porque colocó una consigna que titulaba Dios ha muerto, ahora vive el superhombre. Sí. El hombre murió con serios problemas mentales. O sea, de él superhombre no vimos mucho. Pero sus contenidos fueron tan exquisitos para los académicos seculares que de ahí han tomado muchas ideas para decir, mire, ya no necesitamos a Dios porque tenemos al hombre que piensa por sí mismo. Y mire el mundo en el que nos encontramos. ¿Se dan cuenta cómo interpreta el mundo? ¿Cómo quiere interpretar lo que es lo espiritual y lo que es lo material? En lo material están decepcionados. ¿Sí? En lo material están decepcionados. Ese señor llamado Federico Nietzsche hablaba sobre este asunto. Vuelvo a mencionarle, tenía familiares hebreos, judíos, estuvo en la iglesia cristiana la mayor parte de su vida, pero luego se alejó por cuestiones de tipo personal, terminó con frustraciones serias y entonces se fue en contra de la iglesia. ¿Sí? Ahora aparece otro señor muy complejo, llamado Foucault, y él dice, no existe tal superhombre. O sea, el hombre, como ser humano, o sea, no es real, o sea, no es lo relevante en la vida. Lo relevante en la vida es lo que son, y lo llama él cuando empieza a hablar sobre la importancia de los dispositivos, cuando empieza a hablar de la importancia del lenguaje y del poder. Entonces él dice, lo importante ahora no es el sujeto, no es el famoso superhombre, sino que es el poder, ¿sí?, a través de diferentes dispositivos. ¿Sí? Y eso sí que nos deja un poco más en problemas, ¿no? ¿Sí? No a nosotros, sino a ellos que confían en lo terrenal. Entonces voy a sintetizar acá. Ellos no tienen verdad absoluta, porque científicamente no hay verdad absoluta en lo material. En lo espiritual sí, porque en lo espiritual Dios es y permanece para siempre. Cielo y tierra, todo lo material pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso especial al Rey de Reyes, si así lo percibimos. Ellos acá, en su perspectiva psicológica, mental, en su cerebro, no tienen estructuras estables que les ayuden a proyectar su propia vida, su familia y la sociedad. Y por eso todavía, después de tantos siglos, siguen pensando, necesitamos un mundo mejor. Y eso se está acabando y todavía ellos están pensando que este planeta, que lo material, les puede ofrecer un mundo mejor.
Saben que no pueden confiar en esto porque no tiene verdad absoluta y siguen esperando que esto les dé la tranquilidad, la confianza y la paz. No tienen estructuras mentales estables, radicales, que les proyecten en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social. Y esa desubicación y desorden de estructura mental, estoy hablando que en el cerebro, o sea, hay marcas en nuestras vidas que nos llevan a comportarnos como nosotros nos comportamos ahora. Usted es una persona temerosa, es una persona llena de ansiedad, es una persona llena de ira, es una persona llena de infidelidad, es una persona que le gusta robar, es una persona, etcétera. O sea, son una cantidad de marcas que el mundo le ha entregado y que lo quiere atar y no le quiere dejar libre. Y usted sigue actuando así con los suyos, sigue pensando, ¿verdad? De la misma manera, peleamos con nuestro papá, nuestra mamá, con nuestros abuelos, por la forma en que eran, y nosotros hoy en día somos más complicados. Porque al menos ellos, de alguna manera, nos decían, las cosas son serias, hay que tener responsabilidades, y nos daban instrucciones en su manera de ser. Hoy en día, ¿qué dice la sociedad? Dejemos que ellos hagan lo que quieran. El libre derecho del individuo, ¿sí? Y las leyes se establecen para hacer eso, estructuras mentales desordenadas que lo que traen es caos como el que estamos viendo hoy en día en nuestro país y en Latinoamérica, y más lo que vamos a ver dentro de unos días si esto sigue así, ¿no? Pero para el creyente, para el cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una verdad absoluta. ¿Quién es? Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos verdad esa. La verdad, Cristo dice, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo no necesito ir a la Torá, libro sagrado de los judíos. Yo no necesito tomar todo lo que hay en el Antiguo Testamento. No lo necesito tomarlo para poder llegar a la conclusión de que listo, Cristo es el Señor de mi vida. Muchos cristianos hoy en día son débiles y creo que esa es una de las grandes deudas que tenemos con muchas personas que evangelizamos. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas serios en la vida espiritual, en la vida del evangelismo? Y es que nosotros queremos llenar a una persona de información, ¿sí? Y está bien, pasemos por principios básicos de la vida cristiana, claro, hay que estudiar, ¿sí? Pasemos por la escuela de liderazgo, listo. La mayoría de ustedes han pasado por esto, hemos pasado. Otros fuimos a la academia bíblica, ¿sí? 2 años estudiando Biblia, teología, etcétera. Bueno, listo. Algunos pasaron por el seminario bíblico, otros están en el seminario Reina Valera, otros están... O sea, cada persona está avanzando, pero ¿saben cuál es el error que estamos cometiendo? Que nos estamos llenando de mucha información y de poca vida. En el Antiguo Testamento estaba la ley. Solamente apréndala y ya. No necesitas hacer hermenéutica para leer la ley. Si la ley dice no matarás, ¿qué debes de hacer? Listo. No hay que interpretar eso. Si la ley dice que debemos, ¿verdad?, de honrar a padre y madre, ¿qué hay que hacer? Sí, o sea, no hay que interpretar esto. Entonces, en el Antiguo Testamento se leía la ley y uno decía, sí, lo cumplo, no lo cumplo, hay que cumplirlo y ya. Pero en la vida ahora en Cristo Jesús, Cristo es vida. Y lo que Él desea es tener un encuentro especial con nosotros, que nosotros podamos entender quién Él es en nuestras vidas, que el Espíritu Santo empiece a glorificarse en nosotros, a ser llenos del Espíritu de Dios, que cuando nosotros estemos en cualquier contexto, podamos darle a entender a los otros que nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Que nuestros hijos nos vean que estamos amando el reino de Dios, a Dios. Que nuestro cónyuge pueda observar que tenemos una comunión especial con Dios, porque mientras más comunión tengo con Dios, más cerca estoy de mi familia. Mientras más comunión con Dios, más amo a mi esposa y a mis hijos. Mientras más amo a Dios, más amo en los lugares donde Dios me ha colocado y aquellas personas que lo conforman. Mientras más lejos de Dios, más lejos de aquellas personas que están a mi alrededor. Si hemos percibido lo que nos dice las Sagradas Escrituras, es entender de que el verbo viene entre nosotros, el verbo es vida, y vida en
y vida en abundancia. Por eso lo que dice allí el verso número 11, a los suyos vino, capítulo 1, versículo 11 de San Juan. ¿Qué dice allí su Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque estaban tan llenos de ley que esa ley, en vez de ayudarles a tener su encuentro con Cristo Jesús, lo que hizo fue que usaron esa propia ley para juzgar a Jesús de Nazaret y llevarlo a la cruz. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta del problema aquí de la ley? Y de nosotros llegar al Nuevo Testamento para decirle a la persona, mira, es que estás pasando por esto y entonces estás condenado y te vas a ir al infierno. O sea, nosotros llegamos a ellos con la ley, como en el Antiguo Testamento, y es incorrecto. Decirle, bien, en cierta ocasión se me acercó una persona y me dijo, tengo este serio problema. No era en esta iglesia, hace años, y ya saben que hace unos añitos. Y la persona era de la ciudad de Medellín, se me acercó y me dijo, tengo este y ese problema. Empecé a compartirle la Biblia, era una persona que llevaba tiempo en la vida espiritual, y le comenté algunos versos sobre su comunión con Dios. O sea, no me dirigí a su pecado, me dirigí fue a su comunión con Dios. ¿Cómo estás con el Señor? No, pastor, tengo muchos problemas, no quiero leer, no está orando. Bueno, ya sabemos que hay una razón. Quien no ora y quien no lee la Biblia es más propenso a rebelarse contra Dios. Eso es claro, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y seguimos avanzando, y entonces yo le preguntaba sobre su comunión con Dios. ¿Cómo disfruta él de la presencia de Dios? ¿Qué tanto respeta él a Dios? O sea, no le estaba hablando sobre su pecado, ni señalándole su pecado, sino que mi preocupación primera era cómo estaba su vida íntima con Dios. Porque si su vida íntima con Dios no está bien, déjeme decirle, su pecado continuará 1, 10, 11, 12, 15, 20 años y aún más. Entonces, estoy bien con Dios y entonces mejoro en mi vida personal, en lo que está a mi alrededor. Coloco esta comparación con su cónyuge. Usted ama a su cónyuge, usted tiene una vida íntima y personal con su cónyuge. Y cuando uno está en esa dinámica, entonces uno no está pensando que le traigan una ley para saber qué es lo que debe de hacer en relación hacia la familia. Porque uno ama, porque uno quiere cuidar, porque uno quiere proteger. Con sus hijos. Si yo estoy en una íntima relación con Dios, yo cuido a mis hijos. Yo no estoy esperando que llegue un documento allá de unas entidades del Estado para decirme que debo de responder por mis hijos. Yo no debo de esperar a que mis hijos empiecen a criticar y a levantar su voz y a hacer protesta porque estoy siendo irresponsable. O sea, mientras más cerca el corazón de Dios, entonces yo puedo expresar acciones. Eso es lo que nos muestra el Nuevo Testamento. Si entendemos eso, entendemos una maravillosa hermenéutica. Comprendemos lo que Dios transmite a nuestras vidas. ¿Qué es vida? Es entender que el Nuevo Testamento está centrado en una palabra. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, por favor, ustedes vuelven otra vez a remitirme al Antiguo Testamento? Y voy a ser claro con esto. Todo lo que es los mandamientos y la ley de los profetas, escúchenme por favor esto. Eso es un precepto básico hermenéutico para que lo entiendan. El Señor les dice así a esta comunidad, les dice, mire, todo lo que es la ley y los profetas se resume en lo siguiente. ¿En qué se resume? ¿Sí? ¿Vio que lo saben? Sí. En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta? O sea, toda la ley, todo el Antiguo Testamento, cientos de años, guerras, luchas, tensiones del pueblo de Israel esclavizado en Egipto, pasando un serio problema en el desierto para llegar a la tierra de Canaán, sus luchas, potencias que vienen contra ellos y los invaden, los esclavizan, toda esa tensión que de una manera muy pedagógica Dios ilustra en la historia de la humanidad para decirnos, miren, yo no vengo a colocar unas leyes o unas normas para que ustedes entren al reino de los cielos. Lo que yo vengo es a hablarles de algo muy puntual que si ustedes lo practican van a llegar ante la presencia de Dios Todopoderoso. Y lo que debemos de hacer es ¿qué?
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, para terminar, me acerco a un texto ahí en el mismo libro de Juan. En el mismo libro de Juan, allí nos muestra, ¿verdad?, algo muy especial. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Resumo esta historia. Un hombre se acerca a Jesús de Nazaret y le dice: Señor, y era un hombre que sabía y había aprendido la ley de memoria. Si hubiese un concurso de versículos bíblicos, ese señor hubiera ganado, ¿no? Muchos personajes que sabían mucho de Biblia se le acercaron a Jesús y le decían: estamos confundidos, es que nosotros tenemos una ley que es esta, pero cuando tú empiezas a hablar, nos hablas de algo muy diferente. Nosotros partimos de la ley para obedecer, para que haya vida. Si obedecemos, tenemos vida. Y tú vienes a decirnos que no, que tenemos que tener primero vida para luego empezar un proceso de obediencia. No lo entendemos. Y se acerca a este hombre y le dice a Jesús: por favor, explícanos esto, ¿sí? Había un hombre, capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y era un principal de los judíos. Ese vino a Jesús de noche, significa algo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, le reconocía como maestro. Los apóstoles le reconocían como Dios a Jesús. Ese hombre todavía está en sus dudas, pero él dice, o sea, lo que tú estás hablando tiene sentido. Te reconocemos que vienes como un maestro de parte de Dios. Pero luego viene y le dice: entonces, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Sí? No le dio clases bíblicas. No le digo: para entender esto tenés que esperar 1 año, 2 años. ¿Qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Él no le dice: vaya y repita nuevamente lo de la ley, la Torá, repita el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vaya, mire qué fue lo que dijeron los profetas. Jesús no los remite a ellos. Jesús le dice: una experiencia vital en tu vida debe de acontecer. Debes nacer de nuevo. Uy, mucho más complejo. Señor, es más fácil obedecer la ley que nacer de nuevo. No lo has entendido. La ley no te acerca a Dios. La ley te protege de la ira de Dios, que es diferente. La ley no te da salvación y vida eterna. Es más, la ley no puedes cumplirla. Y eso es claro en la Biblia. No hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Entonces no vas a decirme que es más fácil seguir la ley, porque ya sabemos que ni siquiera puedes seguirla. Lo que te estoy ofreciendo es lo más fácil y es decisión. Mire lo que sigue diciendo el texto. Y verso 3, lo reforzamos acá. Respondió Jesús y le dijo, lo repetimos: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Quieren volver a leer ese versículo? ¿Cómo lo estaba leyendo Nicodemo? Ese es el problema de la letra. Ese es el problema de la letra. El problema de la letra es que nos volvemos tan lógicos que nos olvidamos de disfrutar muchas cosas. ¿Sí? Y caímos muchos en esa trampa durante muchos años, o todavía de alguna manera. ¿Sí? Mi hijo, lo más importante es que estudie, prepárese para que sea una persona, oigan lo que decíamos, ¿sí? Por Dios, ¿sí? Para que sea alguien en la vida. Y le encimábamos lo otro: para que no sea como yo, ¿sí? Que me he tenido que matar toda la vida, ¿sí? O sea, decíamos unas cosas que cuando las piensa uno bien dice: por favor, Señor, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Qué es lo más importante en la vida? Si hablo para el secular, el sujeto que no ha querido reconocer a Cristo en su corazón, para él va a decir: lo más importante es dinero, ¿sí? Conocimiento
Eso es lo que él va a decir. Un conocimiento humano, ¿sí? Un conocimiento que no tiene verdades fundamentales. Y eso es lo que él va a decir. Lo importante es que mi hijo estudie, se prepare. ¿Y cuántos años nos llevamos nosotros en la academia? Cuando uno hace la suma se queda sorprendido, ¿sí? O sea, nosotros enviamos a nuestros hijos a que estén en un aula, ¿cuántos años? Uy, es que eso es un pecado, ¿no? Sí. Yo creo que eso debería constituirse un pecado. Bueno, no, la ley hebrea lo sancionaría con lapidación o algo así, ¿no? Pero es delicado lo que hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Y pasan, ¿cuántos días? No son días, son semanas. ¿Son semanas? Son meses. ¿Son meses? Son años. Son décadas. Y la cuestión es que la mayoría de la gente no se da cuenta porque hay un estupor, ¿sí? Y por eso es bueno que cuando nuestros hijos están en un lugar, poder conocer qué está pasando allí, cómo están obrando con ellos. O sea, que ellos puedan sentir que se sienten bien, que están aprendiendo algo, sí, pero que ellos entiendan bien que no es la academia la que debe terminar esclavizándolos a ellos, sino que ellos deben de usar la academia para honrar y glorificar ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Por eso uno de los errores que cometemos gravísimos nosotros es invertimos en nuestros hijos para que sean profesionales, tiempo, economía, todo lo que sea posible, y se los entregamos ¿a quién? Al mundo. Ya ellos se olvidan de Dios porque no tienen tiempo. Eso no es vida. Ni vida material, ni vida espiritual, ¿sí? Entonces por eso es importante lo que está mencionando. Miren lo que menciona Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él está pensándolo en su lógica, o sea, en la lógica académica, ¿sí? En la lógica que nos aportaron los famosos griegos y otros sujetos. O sea, hablar de un nacimiento de nuevo cuando tenemos 30, 40 o 50 años, para ese sujeto no tiene sentido, ¿sí? Y el Señor entonces empieza a explicarle. Y dice la palabra del Señor. Verso 4, sigue diciendo aquí Nicodemo: ¿puede acaso un hombre por segunda vez entrar al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere, y ahora le explica, no es un nacimiento secular, material, ir al vientre de la madre y volver a nacer, sino que le dice, ¿qué le dice en el versículo 5? Que el que no naciere, o sea, bautismo, el que no naciere de agua y del Espíritu, es la convicción del sujeto que ahora va a dejar que su vida siga siendo moldeada por Dios, no por las estructuras que este mundo nos entrega, no por las estructuras que el mundo nos entrega. El guerrillero decide seguir las ideas de Carlos Marx, de Engels, de Lenin, de los famosos generales o comandantes de la FARC, del ELN, etcétera. Y entonces ellos dicen, listo, eso es lo que seguimos, y dan su vida, se van al campo 24 horas al día, se hacen matar por eso, porque ellos escogieron eso. Piensan que esa es la manera en que piensan transformar ese mundo que ellos dicen que no tiene verdad absoluta. Otros se van con los movimientos políticos y dicen, con los movimientos políticos, si se van y se enojan, y cuando hay paros se van por allá a dar vueltas y a tirar piedras y a enojarse y a rasgarse las vestiduras de que este gobierno es lo más complicado y todo esto, y en línea del que de algún lugar les está enviando algunos mensajes, ¿verdad?, para hacerlos enojar más, ¿sí? Y ellos están dispuestos, ¿verdad? Otros están en otras dinámicas, pero usted y yo hemos decidido, como lo dice la palabra de Dios, lo mejor, y nuestra vida está centrada ¿en quién? En Cristo Jesús. Mi vida está centrada en Cristo Jesús. Espero que su vida también. Amén. Entonces, la comprensión de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que se delimita de una manera específica en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, lo lleva Jesús de Nazaret a esta expresión relevante. No estoy esperando que tengas unas clases de 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Lo que estoy esperando es que nazcas de nuevo. ¿Ya fuiste al bautismo?
Y muchos de ustedes dirán, sí, pastor, fui al bautismo conscientemente. No, no pequeño, porque cuando pequeño ni siquiera nos pidieron permiso, no fue una decisión nuestra. Es más, era un requisito para poder tener la cédula o la tarjeta de identidad. Recuerdan que el bautismo en la Iglesia Católica era el primer paso para poder tener los documentos de identidad, ¿sí? En la vida cristiana, ya cuando los jóvenes tienen sus 13 años, 14 años y empiezan a tomar decisiones, ya ellos deciden ir al bautismo. Que entonces no hay necesidad de que reciban algunos temas. Sí, les damos unos temas mientras viene el tiempo de preparación, vamos al bautismo y listo, ¿sí? Pero los temas no son la condición fundamental para que alguien tome su decisión por Cristo Jesús. Primero te decides por Cristo Jesús y luego empiezas a disfrutar toda la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Que déjenme decirle, es mucho lo que tiene Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es mucho lo que tiene Dios para nosotros. Nacer en agua y en espíritu. Muchos fueron al agua, pero les falta el espíritu. Y falta el espíritu porque no entendieron que esto no era una cuestión de una lectura, sino que es vida en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Perro, que me ama un montón. Yo sabés que creo que es el que más me ama a mí. Pero no, qué perro. ¿Sabés que Dios, a mí me contó Viper, que nos ama un montón, nos ama más que los perros? Y el amor de Él es más grande que un perro, que un elefante, más grande que una ballena. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Re grande. ¿Cuánto? ¿Todavía no lo entendiste? Uy, Viper, seguí cantando, dale. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan bajo que no puedo ir debajo de Él. Tan ancho que no puedo salir fuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Lucas, yo tengo un tío que mide 10 metros. ¿10 metros? Ay, ¿cómo va a medir 10 metros? Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan bajo que no puedo ir debajo de Él. Tan ancho que no puedo salir fuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Bueno, Tan bajo 5 no, que no puedo pero 3. ir debajo de Él. Tan ancho Pero me parece que no puedo que es mucho también, 3, ¿eh? fuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Hola, hola niños de Confraki. ¿Sabían que Jesús demostró su amor por nosotros de una manera especial? Veamos la siguiente historia. Historias de la Biblia. El sacrificio de Jesús. Este es Jesús. ¡Heyo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús Come in. y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos.
Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seems okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Oh, what? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte. ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en 2. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que él ya no estaba allí. «No tengan miedo», dijo un ángel, «él no está aquí, ha resucitado». En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que él se levantaría al 3er día. Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. Huh? Heyo! Ah! Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra historia de hoy nos enseña que Jesús nos amó primero. ¿Cómo mostró Jesús su amor por nosotros? Si Él murió en la cruz, ¿y por qué lo hizo? Por el pecado que hemos cometido y por el gran amor que nos tiene. Recordemos que nosotros mismos no podemos borrar nuestros propios pecados. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó sobre sí el castigo de los pecados de toda la humanidad, incluso el tuyo. A pesar que Jesús sufrió el castigo en nuestro lugar para borrar nuestro pecado, tenemos que pedirle perdón cuando lo hacemos. Jesús borra todos nuestros pecados y te da la vida eterna. La vida eterna significa que cuando termine tu vida aquí en la tierra, irás al cielo y vivirás con Dios para siempre. ¡Qué felicidad que contamos con Dios! Que Él es el único Dios verdadero, Jesucristo, que siempre piensa en nosotros y ha hecho grandes obras para ayudarnos.
Esto refleja que nos amó primero a nosotros. Oremos. Gracias, Papito Dios, por tu amor tan grande para tu creación, por dar tu vida y limpiarnos de nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a amarte como tú lo haces. Amén, en el nombre de tu Hijo Jesús. Chao, chicos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida y le invitamos a practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con todas las personas que usted conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.